Alcanzando el conocimiento. México enfrenta retos en el tema medioambiental de resolución urgente y todo ocasionado por el hombre, el uso de combustibles fósiles, la contaminación de agua en ríos, mares, lagunas, océanos, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de territorios de bosque, selva, en fin, tenemos realmente problemas y todo debido a la falta de una agenda en el tema medioambiental a largo plazo, con una visión pues que resuelva cosas de ahora y de los próximos años y las próximas décadas. Y bueno, pues esto ya lo estamos viendo el día a día, con inundaciones en la parte sur del país, una sequía inusitada en la parte norte y centro del país, también pues efectos en las temperaturas de las ciudades, con olas de calor cada vez más intensas. Bueno, hemos tenido ya pues una probadita de todo lo que pueda pasar si no atendemos esta agenda medioambiental. En los últimos días hay organizaciones que se han reunido con las 3 plataformas que aspiran a gobernar este país los próximos 6 años. Una de ellas es WRI, que es World Resources Institute, y bueno, pues ahí hemos conversado con su director ejecutivo, que es José Luis Samaniego, y nos ha platicado acerca de este y otros temas. Acompáñenme a ver esta entrevista. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, soy Berta Alicia Galindo, me da mucho gusto saludarles. Estamos en las videocharlas de los miércoles y bueno, pues hoy tengo el gusto de presentarles al doctor José Luis Samaniego Leiva. Él es el director ejecutivo de World Resources Institute, WRI, mejor conocido como el Instituto, que bueno, pues aquí ellos han trabajado durante muchos años como una organización que ha impulsado pues iniciativas de cambio climático, también de energías limpias, también movilidad. Y bueno, vamos a preguntarle cómo es el balance en estas partes, energías limpias, movilidad, uso de suelo. Hay preocupaciones, de pronto tenemos pues una sequía inusitada, una sequía, una desertificación que ya venía en las últimas décadas, pero bueno, que en los últimos meses se está recrudeciendo y la estamos padeciendo a día, no solo en esta ciudad, sino en muchos estados de la República. Gracias por estar con nosotros, José Luis. Si me permites decirte, José Luis. Por supuesto. Bueno, pues, ¿qué nos dices acerca del balance, no solo de estos 6 años, sino lo que llevamos pues décadas de un México que no alcanza a entender lo que es la necesidad de una sustentabilidad? Mira, yo creo que el balance tiene que hacerse con una mirada de muy largo plazo, porque hasta ahora nos hemos venido moviendo en un paradigma de desarrollo en donde lo que importa es el ingreso, la tasa de crecimiento, el dinamismo económico, y la parte ambiental no. México tuvo su primer Secretaría del Medio Ambiente recién en el año 1994, 2 años después de la Cumbre de la Tierra, y posiblemente gracias a esa gran cumbre de desarrollo que lo que puso sobre la discusión es que el modelo de desarrollo que estábamos teniendo, no solamente en México, sino globalmente, es una forma muy destructiva, que no cabe dentro de los límites naturales, y se señalaron varios focos rojos, digamos. El calentamiento global producto de la quema de combustibles fósiles y de la deforestación, que ya estaba alcanzando niveles críticos, y por eso se hace la Convención Marco de Cambio Climático, como un llamado de atención a cambiar los patrones de producción y consumo del uso de la energía. Se da la alerta también de que hay un problema sobre biodiversidad que no estamos percibiendo, que no estamos cuantificando, y que posiblemente lleguemos a un punto crítico sin que siquiera lleguemos a saber exactamente qué es lo que estamos perdiendo. Entonces se hacen 2 instrumentos globales, el Panel Internacional de Bosques y el Convenio de Diversidad Biológica, para tratar de regular el acceso a las especies, a los ecosistemas y al material genético. Y junto con eso también se hace una fuerte llamada de atención al tema de la desertificación y pérdida de fertilidad de los suelos. Ya desde ese entonces. Ya desde ese entonces, y sobre todo con una mirada de preocupación con relación al África, que es el continente que se está desertificando a mayor velocidad en el planeta. Todo esto responde a lo que en la economía llamamos la gran aceleración, que fue el tremendamente rápido desarrollo de la industria química, la agricultura, la revolución verde después de la Segunda Guerra Mundial.
y junto con una tasa que no habíamos visto de crecimiento ni del Producto Interno Bruto de cada país y acumulada a nivel global, ni de la población, la presión sobre los ecosistemas ha sido tremenda. Hay un problema de vertimiento de sustancias químicas del cual no estamos plenamente conscientes, que no estamos midiendo a nivel global. En los mares y los ríos. De zonas de extinción en los mares por eutroficación, es decir, por exceso de fertilización, por nitrógeno y fósforo, que son los fertilizantes que utilizamos en la agricultura. Y en México, pues no somos ajenos a eso. Tenemos una tasa de deforestación muy alta todavía y hemos perdido una enorme cantidad de selvas en México. Se estima que más o menos el 60% del territorio está en procesos de desertificación. Y esa combinación de pérdida de cobertura vegetal, de pérdida de fertilidad y porosidad en los suelos, de ampliación de los suelos impermeabilizados por el desarrollo urbano, carretero y de todo tipo, y el incremento en la emisión de gases de efecto invernadero que extreman, digamos, los ciclos hidrológicos, y teniendo a media mitad del país, a una mitad, la mitad superior del país, siempre expuesta a desertificación y la otra mitad siempre expuesta a inundaciones, pues esos extremos se van profundizando. Entonces tendríamos que habernos ido adaptando hace muchos años al estrés hídrico, a los desastres en la zona sur de México, y son inversiones que se han ido rezagando mucho. Hay un problema de visualización, porque tú tienes que invertir hoy y los resultados positivos los vas a ver dentro de muchos años. Igual que has venido acumulando muchas presiones y recién estamos viendo los daños ahora. Entonces eso en economía lo llamamos un incentivo dividido, un problema intertemporal que tendríamos que asimilar como Estado, como República Mexicana, para irlo atendiendo debidamente en todo momento. Y lo que hemos, perdóname, ¿Sí? Termino Sí. con esto. Y en cambio, a lo largo de los años, después de un pico de asignación presupuestal, de fortalecimiento institucional, de recursos de inversión, hemos ido viendo un debilitamiento de las instituciones ambientales y de la inversión en materia de adaptación a las circunstancias cambiantes en el medio ambiente durante muchas administraciones públicas. Sí, pareciera que, bueno, para la política esto no es importante, porque como tú lo dices, en economía, pues los incentivos van a ser a muchos años y quizá quien esté en un gobierno ahorita no lo va a ver en los siguientes 2, 3 años, sino lo va a ver hasta pues ya después de que dejó el poder y ya después de que pasaron otras generaciones. El problema es que no se están viendo las cosas a largo plazo y bueno, tenemos por ejemplo un debilitamiento en la Conavio, un debilitamiento en varias organizaciones que ya se habían creado y de momento pues estas tienden a hacerse como a un lado. Tenemos por ejemplo noticias preocupantes en las últimas semanas de que en Campeche se están muriendo abejas por un contaminante que tiene que ver... ¿El glifosato? No, es otro que está permitido, pero que bueno, eso está contaminando las colmenas, contaminaron varias colmenas y también tenemos problemas con los chimpancés que se están muriendo por el calor. Entonces... los monos araña. Los monos araña. Son los que tenemos acá en México. Sí, los monos araña. Los monos araña que se están muriendo por el calor, también en el sureste, y muchas cosas así que bueno, no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo decirle a un gobierno, bueno, no es una cuestión que pienses en el corto plazo, sino es una cuestión que pienses a largo plazo en un país? Y hablo de cualquier gobierno. Así es. Yo creo que lo que tú tendrías que estar haciendo permanentemente es ir construyendo institucionalidad, así como por el ejemplo el INEGI ha venido avanzando en introducir las cuentas ambientales para volver evidente lo que vas perdiendo en materia de naturaleza. No puedes despachar o desmantelar el INEC, que lleva tantos años de acumulación en términos de conocimiento del medio ambiente y del cambio climático. Conavio, que es un gran activo que tiene México, muy reconocido internacionalmente, para sistematizar el conocimiento en materia de biodiversidad. No puedes desmantelar la Secretaría de Medio Ambiente. Tendrías que incluso tener un diálogo transversal entre las áreas económicas, como industria, como agricultura, muy íntimo, digamos, muy frecuente, muy estrecho con las áreas ambientales, de modo que pudieras entender las oportunidades que te da un desarrollo más compatible con la naturaleza. Sí, exacto. Y tú tienes que ir metiendo en las decisiones de política económica, de política financiera e institucionales,
los criterios ambientales. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú haces obras públicas que están destruyendo naturaleza, si tú llegas a un punto en donde estás destruyendo poblaciones tipo lo de los monos araña o amenazando la de los jaguares o los berrendos o los osos u otras especies menos visibles, las abejas, los murciélagos, tú tienes que internalizar en las decisiones de inversión pública los costos del deterioro de la naturaleza, habilitar las alternativas que sean más compatibles con la naturaleza, introducir tasas de interés o de descuento que reconozcan las presiones ambientales o las ventajas ambientales. Es decir, tú tienes, como en algún momento hemos introducido tantos costos en la economía, introducir los costos de destruir el capital natural de México o de reconstruir el capital natural de México. Y eso no está reconocido plenamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un impuesto al CO2 que sí reconoce el daño o la contribución al calentamiento global, digamos, y que además va asociado a las emisiones que perjudican a la salud, porque cuando tú quemas un litro de gasolina salen gases de efecto invernadero, pero también salen partículas y contaminantes que afectan a la salud y a la contaminación, como hemos visto estos días. Eso tiene que estar metido en las decisiones económicas. Si no, va a ser invisible. Exacto. Como digamos, como cuando hacemos un presupuesto, ¿no? Eso tiene que estar presupuestado en el sentido de cómo lo vas a reparar, cómo lo vas a arreglar, qué vas a institucionalizar, qué vas a hacer, ¿no? para resarcir, ¿no? A eso te refieres. O para proteger. O para proteger. O para reconstruir. ¿Sí? Por ejemplo, en Ciudad de México, si lo ponemos así de una manera muy caricaturesca, si tú quieres, el desarrollo inmobiliario y la expansión urbana no ha tenido en absoluto en cuenta la capacidad de los acuíferos, la capacidad de recarga, la demanda hídrica, y eso lo hemos externalizado a otros actores, a otras regiones del país y sin duda a las generaciones futuras. Entonces, el Estado asume el costo de tener que traer el agua que ya no puede captar la propia cuenca de la zona metropolitana del Valle de México, dejando sin agua a otras cuencas. Entonces, lo que, digamos, el desarrollo inmobiliario convierte en ganancia privada, lo que después transfiere a través de la gestión del agua a un costo social. Es un poco, pongamos un ejemplo burdo, como cuando en el súper te cobran pues lo que se roban otras personas, ¿no? Por ejemplo. O sea, ya va presupuestado, ya va en lo que tú vas a pagar. Sí. Bueno, aquí te están cobrando algo que están beneficiándose otros, ¿no? Como es el uso de el agua para las grandes construcciones. O para las actividades económicas que consumen grandes volúmenes de agua. Como las refresqueras, las cerveceras y algunos otros procesos que consumen mucha agua. Ahora, esto, antes de pasar al siguiente bloque, ¿esto no tiene manera? O sea, sí institucionalizarlo, sí, los costos, sí, pero ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer? Porque pasan gobiernos y no pasa nada. Bueno, yo te diría que hay dos cambios que ocurrieron a nivel global que son muy importantes. Uno, en el año 2015, en el marco del Acuerdo de París, que fue la revisión del Protocolo de Kioto dentro del marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se tomó una decisión que yo creo que es muy importante. Se decidió no rebasar el incremento de temperatura en 1,5 grados y ojalá no en 2 grados. Ya vamos en 1.66. ¿Sí? Ya rebasamos el 1.5, tendríamos que regresar, es difícil, ojalá no pasemos el 2. Eso quiere decir que no debe de pasar de una cierta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. O sea, no debes de llenar tu tina de gases de efecto invernadero más allá de un cierto punto, lo cual quiere decir que tienes que cerrarle al chorro para que no se te rebase. ¿Sí? El chorro es como de 50 gigatoneladas al año, un poquito más, 52. Enorme. Enorme. Tienes que cerrarlo. Para eso se hizo un reparto de esa meta global entre los países, según la capacidad de cada quien. México en un primer momento dijo, yo voy a reducir 22% respecto a un punto inicial. Como tenemos que ser crecientemente ambiciosos porque el problema sigue creciendo, ahora tenemos un compromiso de reducir 35% de las emisiones. Tienes una meta ambiental clara, compartida con el resto del mundo y medible. Se mide en toneladas de gases de efecto invernadero, se mide en quema de combustibles fósiles, se mide en deforestación. Entonces,
Si tú paras la deforestación porque ahora vas a pagar servicios ambientales, pues eso va a mover un poquito la aguja. Si tú mejoras el transporte público y evitas que la gente siga pasándose a motocicletas, a autos, etcétera, mueves otro poquito el indicador. Si tú fomentas la penetración de energías renovables, mueves la aguja otro poquito más, así hasta cumplir con la meta de la reducción de del 35% de las emisiones de México. El segundo gran hito internacional es que se adopta la Agenda 2030 como agenda de desarrollo, que no es un capricho. Tú recordarás en la década, después de que cae el muro de Berlín, ¿sí? Que esta confrontación capitalismo, comunismo a nivel global, se dice, bueno, ganó el capitalismo, listo. Naciones Unidas dice, bueno, ya que no estamos en una guerra fría, en una carrera atómica y gastando en la guerra, invirtamos en el desarrollo. Y entonces empieza a tener una década de normas donde está la Convención de Cambio Climático, la Cumbre de la Infancia, la Cumbre de la Mujer, la Cumbre de Desarrollo de Hábitat para el Desarrollo Urbano, al tiempo que por el otro lado se van aumentando las privatizaciones, la globalización del capital financiero, se venden las aerolíneas y las telefónicas, etc. Bueno, llegas al año 2000 y dices, bueno, no retrocedamos, tengamos objetivos mínimos, los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El capitalismo sigue en su noción de que ganó hasta el año 2007-2008, cuando estalla la crisis financiera global de Lehman Brothers. Entonces el capitalismo de alguna manera implosiona y lo que queda en evidencia es que la promesa de combate a la igualdad, de redistribución, de crecimiento no se cumple para nada. Entonces los países reflexionan entre el 2007-2008 hasta el 2015 en cuál podría ser el nuevo paradigma de desarrollo, cuál es la nueva narrativa. Y esa es la Agenda 2030, que dice, resolvamos las necesidades de las personas, de la prosperidad, o sea, de la economía, del empleo decente y todo eso, y del planeta, cambio climático, ecosistemas terrestres, vida marina, pero al mismo tiempo. No va una cosa antes que la otra como hicimos en el siglo XX. Ahora van al mismo tiempo. Cuando tú dices eso y tienes métricas para prosperidad, el PIB, las exportaciones, todo eso, para las personas, que es desigualdad, de empleo, y para el planeta que no teníamos, ahora sí tenemos. Tenemos el 1.5 grados y 2 grados. Tenemos la concentración y el flujo de emisiones global y cada país su contribución nacionalmente determinada. Entonces podemos escoger los sectores que sí nos permitan cumplir con personas, prosperidad y planeta al mismo tiempo. Ese es el retrato hablado de ciertos sectores, de ciertas cosas. No todo nos lleva a ese punto. Si yo insisto en los combustibles fósiles, yo puedo tener mucho empleo, muchas exportaciones, pero me llevo por delante la naturaleza. En cambio, si tengo energías renovables, tengo mucho más empleo por unidad invertida, por gigawatt generado o por dólar o por peso invertido, que en el petróleo. Yo podría producir las energías renovables dentro de mi país, con lo cual conservo el empleo, reduzco las importaciones, podría aumentar las exportaciones y la huella ambiental es prácticamente nula. Eso sí me permite atender personas, prosperidad y planeta al mismo tiempo. Si yo me muevo hacia la producción de vehículos limpios, y más en un país como México, que sí tiene industria automotriz, yo genero los empleos, produzco, ahorro importaciones de los vehículos chinos que estoy importando en este momento para el Metrobús, porque ahora los puedo producir nacionalmente, y reduzco la huella ambiental. Si yo le doy espacio a la economía del cuidado en este país que está envejeciendo, es muy intensa en empleo y protejo a la población, lo puedo producir internamente o reduzco importaciones y además es de bajísima huella ambiental. Entonces yo podría estar apostando en el desarrollo de México a renovables, a economía del cuidado, a vehículos limpios y transporte público, a tecnologías digitales, a turismo sostenible, a agricultura regenerativa, a economía circular, y ese debería ser el nuevo motor de México, si quiero cumplir con las metas de personas, prosperidad y planeta. Pero no ha sido así. No ha sido así porque no hay un diálogo transversal entre los sectores productivos,
porque la narrativa no está bien construida hasta ahora y durante muchos años los temas ambientales fueron represivos, en el sentido de no debes de hacer esto, no puedes hacer esto, y por supuesto hay que no pasarse ciertos límites, pero sí puedes hacer muchas cosas. Sí pero puedes también ese equilibrio. Sí, tú puedes no destruir lo que todavía te queda y apostarle a las industrias que no van a hacer mayor presión sobre tu mundo natural, pero que al mismo tiempo te dan bienestar, empleos, bienes públicos, combate a la desigualdad y que te dinamizan tu aparato productivo. Ahora, ¿te has reunido con los 3 candidatos a la presidencia y WRI les ha presentado un documento en donde los ha comprometido? ¿Te lo firmaron los 3? Lo firmaron la plataforma de Maynes y de Fuerza y Corazón por México, y tenemos está todavía en curso si se firma por parte de la plataforma de Morena el documento, que es un compromiso con el desarrollo sostenible en México, apostándole a los sectores verdes que pueden dinamizar la economía de México. No nos han dicho que no, así que estamos esperanzados en que sí. Pero las 3 plataformas, los grupos técnicos de las 3 plataformas escucharon con atención el planteamiento. No fuimos solos, por supuesto, fuimos con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, como Reforestemos México, Iniciativa Climática de México, fue con nosotros GIZ, AID de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el BID, la UNAM a través de su programa de estudios del desarrollo, para plantearle a México, a las 3 candidaturas, a las 3 plataformas, que puede haber una integración entre sectores productivos, institucionalidad ambiental y bienestar para la gente sin acabar con la naturaleza, ¿sí? Yo creo que hay varias cosas que comentar al respecto. Yo te diría, probablemente es un consenso entre todos los que estuvimos en las mesas, que el diagnóstico ambiental es muy compartido por las 3 plataformas, ¿sí? También te diría que la formación de los cuadros técnicos de las 3 plataformas es muy sólido. Tú tienes gente que ha estado trabajando en el área de desarrollo sostenible en diversos sectores, con algunos ingeniería uno, política rural otro, movilidad en entornos urbanos otro, pero su gente técnica tiene muchos años de formación en temas de desarrollo sostenible y problemas ambientales. Entonces, yo creo que en ese sentido lo que se está reflejando es una toma de conciencia en México respecto, por lo menos, de quienes tienen responsabilidades públicas y de gobierno, de que el tema ambiental es un tema crítico y que está amenazando la futura prosperidad de México. Sí estamos deteriorando las bases del futuro desarrollo de México si seguimos insistiendo en un desarrollo tan insostenible como el que tenemos ahora. Ahora, también hay una conciencia muy clara de la necesidad de descontaminar la atmósfera, de la crisis del agua, del estrés hídrico, de que el modelo que tenemos ahora de gestión de las aguas residuales no está funcionando. No, está terrible esto. O sea, la idea... Más bien descuidado, abandonado, ¿no? Pues partió de una hipótesis que derivó de la reforma del 115 constitucional, donde los municipios iban a tener la capacidad y la voluntad de financiar el tratamiento de las aguas residuales. No ha sido así. No tienen la capacidad, a veces no tienen la voluntad. Uno de los costos importantes es el de la energía. Si nos hubiéramos movido masivamente y a tiempo hacia las energías renovables, esos costos serían menores hoy que tratar de mantener las plantas de tratamiento con energías fósiles. Entonces ahí yo creo que hay mucho por hacer y en la medida en que avancemos hacia renovables, el tema del agua también se puede ir resolviendo poco a poco. Entonces yo creo que uno de los grandes temas a revisión, y lo planteó Morena con toda claridad, es la revisión de la ley de aguas. De modo que se revisen las concesiones, la duración de las concesiones, cómo se hacen las compensaciones sociales con relación al agua, qué tan distribuida está el agua, qué papel le corresponde a la naturaleza como demandante de agua. De hecho, la ley de aguas es algo que ha estado postergado, ¿no? Desde el sexenio pasado. Sí. Este sexenio no se avanzó en ese tema. Y bueno, pues sigue pendiente. Yo creo que es uno de los grandes temas que ahora la realidad pone en evidencia que tienen que ser resueltos. ¿Dirías que el próximo sexenio va a ser el sexenio del agua?
Bueno, ojalá sea el sexenio del agua, ojalá sea el sexenio de la energía, ojalá sea el sexenio del transporte público, el sexenio de la calidad del aire y de la agricultura tecnificada, de modo que ese 80%, 76% que consume la agricultura hoy quede liberado para la naturaleza y para el consumo humano. Y que la industria se haga cargo también de los costos del agua. Sí, porque por ejemplo las refresqueras no se están haciendo caso, no se están haciendo cargo, las lecheras, las cerveceras, y están pues obteniendo grandes cantidades de agua. Entonces hay un terreno muy grande por avanzar, no solamente en los ejemplos sectoriales que yo te he ido mostrando, sino también en las políticas transversales, de introducir los reales costos de la presión que ejercemos sobre la naturaleza en los instrumentos de política económica, sean impuestos que a veces son difíciles de procesar por el legislativo, pero el Ejecutivo puede aplicar precios sociales al carbono, a la destrucción de la naturaleza, a la transformación de las tierras vírgenes, de modo que queden reflejados en las decisiones de inversión. La diferencia entre un impuesto es que ese lo pagas hoy, lo paga la generación presente y los que ya están operando. Un precio social del carbono es una señal a quien vaya a proponer proyectos de inversión de que no conviene que sean altos en carbono o altos en destrucción, porque esos proyectos no van a pasar. ¿Sí? Bueno, pero que no pase con estos impuestos como lo que pasa con el impuesto del turismo o con otros impuestos que, bueno, pues se cobran pero no se ocupan para lo que son. No vuelven a la naturaleza. No vuelven a la naturaleza, exacto. Así es. Que ese es un riesgo. Ese es un riesgo, pero yo creo que lo que estamos esperanzados nosotros y lo que estamos tratando de empujar es que efectivamente los presupuestos provengan de esos impuestos o de otros que estén destinados, los presupuestos que están destinados a la protección ambiental, al cuidado del medio ambiente, a la integración de políticas para apostar a estos sectores que son más benignos, efectivamente se dirijan para allá. Que la política económica, que la política institucional, que la política financiera sea toda coherente. Y aquí digo algo que ojalá se entienda bien. Si nosotros seguimos invirtiendo en cosas que no queremos y que son destructivas, es porque el conjunto de la sociedad las hace más rentables que las que sí queremos. Como por ejemplo, los autos eléctricos son muy caros. Por ejemplo. Y los autos híbridos son muy caros. Y entonces, desde hace tiempo decíamos, no puede haber incentivos. No, por ejemplo, los habitantes de la Ciudad de México o de otra ciudad grande y con grandes problemas de contaminación no pueden tener incentivos para comprarse un auto eléctrico, y esos incentivos que provengan del gobierno, no que te lo regalen, pero sí que bajen los costos. Hay un par de consideraciones que hacer ahí. Incentivos, ok, podrían ser, hay que pensarlos bien. Yo apostaría incentivos al transporte público y te voy a decir por qué. Y también tendrías que tener desincentivos. Nosotros, porque en su momento consideramos que era deseable para el desarrollo, le perdonamos a las industrias fósiles y a la industria automotriz todos los costos externos, ¿sí? Todo lo que deberían de haber internalizado ellos, lo asumimos como un costo social. Crear los derechos de vía, destruir calles para hacer ejes viales, la contaminación y la destrucción de la infraestructura. Eso no se lo estamos cobrando a los automovilistas. Yo, como automovilista, no pago esos costos. No. Eso los paga mi municipio, el gobierno federal, quien se ocupa de la infraestructura. Si yo pido que impermeabilicen vías o que entuben ríos para que yo pueda circular por un viaducto, eso que lo pague la administración hídrica. Eso no lo pago yo. Es cierto. ¿Sí? Entonces, en algún momento, ese estilo de desarrollo fue valioso para el país y por eso le perdonamos todo. Ahora ya no. Ahora ya no. Esa etapa ya pasó. Entonces, deberíamos de estar internalizando esos costos que hoy son externos y que se descargan en otros actores, en otras instituciones y en otras generaciones para que sean justamente pagados ahora. Y, en efecto, darle incentivos a lo que sí queremos, de modo que lo que debería de estar en alza sea más rentable, sea más atractivo que lo que debe estar de salida. Los incentivos. ¿Por qué te digo que no al auto privado? Son tan caros los vehículos privados eléctricos o híbridos que quien va a ser capaz de comprarse uno con incentivo es una minoría de la población. Cierto. Entonces estaríamos tomando recursos del conjunto de la población para dármelos a mí
que yo soy el 10% del ingreso de México, ¿no? En la distribución del ingreso de México, para que yo me compre mi auto eléctrico. Entonces, la razón ambiental es buena, pero la razón social no, ni económica. Es una alternativa muy regresiva. En cambio, si ese estímulo yo se lo doy al transporte público, ese tipo de transporte sí lo usa la mayor parte de la población. Y a esos les voy a quitar la vibración, la contaminación, el ruido, el deterioro a la salud. Ahí sí, ahí hay una política progresiva. Entonces, todos los incentivos que vayan para allá, ¿no? Ya me quedó claro. Bueno, José Luis, y por ejemplo, estamos a unos días del próximo 2 de junio y entonces, pues hay 2 candidatas punteras, bueno, son 3 candidatos, pero hay 2 candidatas con posibilidades. Llegue quien llegue, el que todo parece que va a ser Claudio Sheinbaum, pero llegue quien llegue el 2 de junio, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a ir a tocar la puerta? ¿Les van a pedir una cita? ¿Van a decir, oye, yo te presenté esto, qué pasó? ¿Cómo le van a exigir a la nueva gobernante que se cumpla esto? Bueno, primero un reconocimiento a Maínez. Él tiene esta agenda en la cabeza. Y muy universitaria también. Me parece muy fresca su agenda. Sí, y yo creo que ambientalmente hay que reconocerle el avance a Maínez. Xóchitl y Claudia, ambas tienen el tema ambiental muy fresco, muy claro, muy cercano. Por ejemplo, en el debate ayer Claudia decía, nosotros vamos a trabajar para cumplir con los compromisos de la Convención Marco de Cambio Climático. Está muy bien, es un gran paraguas. Que vamos a retomarla, dijo, ¿no? O sea, así es. Entonces yo creo que en cualquier caso, la política ambiental de la próxima administración va a ser, espero yo, mucho mejor que la que hemos tenido hasta ahora. Hasta ahora, de alguna manera, la parte de planeta quedó postergada respecto de prosperidad y personas. Yo creo que en la próxima administración va a ser un esquema más balanceado. Claudia tiene un gran conocimiento del área ambiental, ella es una ingeniera especializada en esos temas, ha trabajado para el panel intergubernamental de cambio climático, no es ninguna recién llegada a la agenda global ambiental, así que, y por supuesto Xóchitl está con un equipo técnico muy, muy sólido que ha estado incluso en el gobierno federal durante muchos años al frente de varias áreas ambientales. Lo que nosotros vamos a hacer son varias cosas. Exigir es una parte, y ser monitores de cómo se está orientando el gasto público, qué clase de instrumentos económicos se están poniendo, cómo estamos cumpliendo con la meta de la Convención Marco, de la contribución nacionalmente determinada dentro de la Convención Marco de Cambio Climático. Pero creo que no es suficiente. Yo creo que hay que ayudar también a que se dé los arreglos institucionales, interinstitucionales, para que los sectores verdes puedan surgir. Es muy interesante. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido un músculo fuerte siempre en materia de transporte público urbano. ¿Sí? Estamos ya trabajando hoy con Banobras, con Banco Mundial, con el ITDP en México, de modo de modernizar las líneas de operación del PROTRAM, que es el programa dentro del Fondo Nacional de Inversiones que tiene Banobras, para apoyar al transporte público, de modo que pueda no solamente ya financiar a grandes ciudades, sino que pueda financiar a todo tipo de ciudades, no solamente infraestructura, también vehículos, también el desarrollo de las reservas territoriales de los sistemas de transporte, de modo que podamos aplicar en México algo que ya ensayamos en la India, ¿sí? Que fue ver cuál es la demanda de vehículos limpios para el transporte público de los próximos 10 años. Y entonces consolidar esa demanda e invitar a la industria a que responda a esta demanda de vehículos estandarizados, para que no tengas un mercado todo fraccionado, con una demanda de escala, o sea, significativa, programada y solvente. Es decir, tiene fuente de repago. De modo que la mejora que tú hagas en los sistemas de transporte público, electrificándolos, formalizándolos, tenga su contraparte en la industria nacional produciéndolos. Y entonces te quedas con todas las ventajas. La ventaja del que usa el transporte público y lo opera, con la ventaja de los que producen los bienes de capital que son suministrados al sistema de transporte público. Y lo mismo podemos pensar, por ejemplo, para la ampliación de la generación de renovables, si uno voltea a ver al sector social.
Y entonces ejidos, comunidades, cooperativas, pequeñas empresas en el medio rural podrían ser parte del aparato generador de energías renovables. Si la compañía de electricidad le ofrece un contrato de compra de excedentes a ese ejido productor, tú piensas un ejido de esos enormes en Chihuahua que son casi nada de productivos para la agricultura, que tienen una ganadería extensiva, pero que son muy aptos para la producción de energías renovables basadas en fotovoltaica. Bueno, esos podrían estar suministrando la energía al resto del país, a sus núcleos urbanos, estarían comprando los bienes de capital, estarían repagando a través de la tarifa eléctrica y estarían como contraparte generando la demanda para un sector industrial productor de los bienes de capital de la industria de energías renovables. Nada más ya para contextualizar eso. Eso hace 6 años era una cosa que se estaba haciendo, ¿no? Se frenó. Yo no he sabido que haya progreso en ese lado. Sí he sabido que se ha discutido la idea de, por ejemplo, en lugar de subsidiar la tarifa eléctrica para ejidos y casas, subsidiar mejor los paneles solares para que tú bajes tu consumo y generas una mejora de capital en lugar de tener un gasto corriente permanente. Pero que los ejidos sean los grandes generadores, hasta ahí no he tenido yo noticia de avance. Sí, sí. Entonces, si eso fuera viable, el ejido entonces puede valorizar su producción, no tiene que vender a malos precios porque tiene cuartos de frío, tiene energía de sobra, puede cambiar la forma en que produce, concentrar su producción, liberar presión sobre el medio ambiente y el agua, y ser entonces agroindustrias, y con eso los modernizas, al mismo tiempo que resuelves el tema del suministro eléctrico renovable en México, que es más barato. Entonces, ayudarle al gobierno también a que se coordinen estos círculos virtuosos. ¿Y este sexenio los dejaron ayudar? Bueno, en este sexenio pudimos ayudar, por ejemplo, a nivel estatal muchísimo, en términos del fortalecimiento de la institucionalidad para la mejora del transporte público, para la coordinación de las autoridades en materia de medio ambiente. En varios estados del país. Logramos organizaciones nacionales. Está la AMAM, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad. La mayor parte de los estados tienen bajo jurisdicción del Estado el transporte público. Son pocas las ciudades que tienen bajo su jurisdicción el transporte público. La Asociación Mexicana de Autoridades de Medio Ambiente, y así. Entonces así, pero a nivel ya nacional sería la propuesta, ¿no? Ya con más fuerza, ¿no? Hemos apoyado, por ejemplo, la iniciativa de eficiencia energética en edificios, y eso ha ido avanzando bien. Ahora estamos trabajando, y espero que podamos apoyar al gobierno en este sentido, en crear una narrativa de desarrollo positivo. ¿Sí? ¿Cuál sería el efecto? No solamente de quitar un mal subsidio, poner un buen impuesto, incentivos y desincentivos, que es un problema de trayectoria, de cómo llego a lo que yo quisiera hacer. Hay otra parte que también quisiéramos construir, que es ¿qué pasaría con México si fuera más verde? ¿Sí? ¿Qué pasaría con su empleo? ¿Qué pasaría con su balanza comercial? ¿Qué pasaría con su naturaleza? De modo de poder crear con el turismo una narrativa de desarrollo basado en estos sectores que son mejores para México. Esa es la narrativa positiva. Exactamente. ¿Qué vas a lograr si? Es como cuando uno hace una dieta. ¿Cómo me vería yo con 5 kilos menos? Exacto. No estoy resolviendo si voy a dejar de comer, si voy a hacer ejercicio, si me voy a hacer una operación. No, estoy simplemente planteándome cómo sería. Bueno, ese mismo planteamiento queremos hacer. ¿Cómo nos veríamos si somos más verdes, si apostamos a los sectores verdes? ¿Sí? Y la otra parte de la pregunta, que Hacienda ya está trabajando en eso, es ¿qué tenemos que hacer para llegar allá? ¿Qué es los incentivos y desincentivos? ¿Qué instrumentos aplicamos? Pues muy bien. Pues mucha suerte, porque esta es una necesidad realmente que necesitamos para... Ahora sí que yo lo necesito, ¿no? Decirlo, lo necesito como ser humano, como ciudadano, como ciudadana, pero lo necesitamos todos. Entonces, yo creo que hay mucho que construir en esta parte y pues con el próximo gobierno pues esperamos que así sea. Nosotros también, y vamos a hacer todo lo posible para tener un México mejor, más inclusivo, más bonito. Exacto. Más sólido. Exacto, es que tú dices,
cómo sería, y te lo imaginas hermoso, ¿no? Claro. Te lo imaginas con cantidades de áreas verdes, te lo imaginas, ya no estás pensando en que las abejas se murieron, que los chimpancés, perdón, los monos araña no aguantaron el calor, que, o sea, ya no estás pensando eso, ¿no? Que las zonas peatonales son sombreadas, están Exacto. señalizadas, que el transporte público es cómodo, es frecuente, es confiable. Que las empresas que utilizan grandes cantidades de agua se están acabando con todo el agua y nadie hace nada. Ya no estás pensando que las lecheras que siguen sembrando alfalfa y no... Que paró la deforestación, Exacto. que la gente en el campo vive bien, que la Sí. migración ya no es forzada por razones económicas. Sí, ¿no? Es realmente un México mejor, un mundo mejor Así para es. todos y para las siguientes generaciones. Pues José Luis, muchísimas gracias y esperamos que bueno, pues esto cristalice y estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Esto es Alcanzando el Conocimiento. Soy Berta Alicia Galindo. Hasta la próxima. Pues como ya vimos en esta videocharla, ¿qué les pareció? Una gran reflexión. Sin duda, México requiere de una agenda medioambiental pues urgente, pero una agenda en donde no solo esté el gobierno, también estén las empresas, la industria, los ciudadanos, porque los ciudadanos tenemos una parte fundamental aquí si queremos un México diferente, un México bonito, un México sustentable. Y bueno, pues, ¿qué más que pedírselo a quien gobierne en los próximos 6 años y a los que sigan también? Y bueno, pues habrá que ver que esta agenda se cumpla. Soy Berta Alicia Galindo, síganos en las videocharlas de los miércoles. Los veo hasta el próximo miércoles. Alcanzando el conocimiento.